lo levanten la vista de sus móviles, siquiera sea un instante, no sea cosa que cuando lo vayan a hacer descubran que ya no les quedan votantes a los que mirar a los ojos. ¿Va a permitir usted que España sea el único país de Europa que renuncie a alargar la vida útil de sus centrales y ampliar su parque nuclear en un momento de graves crisis energética? Su apuesta casi en exclusiva por las energías renovables no ha hecho sino aumentar la dependencia de la industria española de países, sorpresa, sorpresa, como China. No será hoy cuando debatamos acerca de si no es el suyo un ministerio abocado a la disonancia cognitiva, en el que las políticas encaminadas a culminar la transición ecológica son precisamente las políticas que impiden hacer frente al reto demográfico. Pero si tenemos que hablar de ministerios con disonancia cognitiva, hable con el señor Bolaños, que es ministro de la Presidencia y también ministro de Justicia. Eso sí que tiene que ser difícil de compatibilizar. Pocas ideas han cobrado tanta actualidad en el debate político europeo durante estos últimos años como la de soberanía energética, y ningún grupo político ha puesto tanto y tan temprano énfasis en ella como el que ahora le interpela. Así es, y en el año 2022 el documento España decide, en el que Vox sintetizó las principales cuestiones sobre las que pensaba dialogar con los españoles, se abría precisamente con estas dos palabras: soberanía energética. Un documento que arrancaba constatando que los gobiernos de las últimas décadas nos habían abocado a una pérdida progresiva de la soberanía energética de España, agravando la magnitud de nuestra dependencia y multiplicando el monto de las facturas de las familias, que lamentaba que leyes como las del cambio climático, aprobadas en el 2021 con nuestra única oposición, habían prohibido la exploración, la investigación y la explotación de nuestros recursos energéticos, entrañando un auténtico atentado contra la economía nacional, comparable con la tiranía de quien incendiase los campos de trigo mientras su pueblo pasaba hambre. Y proponía que los españoles pudieran decidir sobre el futuro del modelo energético que querían para su país. Pero tampoco quiero venirme arriba ni engañarme. Y es que si existe una suerte de acepción tradicional, digamos, de derechas, de la idea de soberanía energética, que alude prioritariamente a la capacidad de un Estado para asumir el control efectivo sobre la producción, distribución y consumo de la energía, para de este modo garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible de la nación, existe también una acepción alternativa, digamos, de izquierdas de la idea de soberanía energética, que la define como el camino de empoderamiento social que transforma las estructuras del poder oligopólico y crea nuevas realidades desde abajo, por los de abajo y para los de abajo, que pone el acento en los individuos, las comunidades y los pueblos, y que reivindica su derecho a tomar decisiones en relación con la generación, la distribución y el consumo de energía, de modo que éstas sean apropiadas a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales. Lo que menciono básicamente a los efectos de que los señores del ala izquierda del hemiciclo levanten la vista de sus móviles, siquiera sea un instante, no sea cosa que cuando lo vayan a hacer descubran que ya no les quedan votantes a los que mirar a los ojos. Empecemos por cosas cercanas en el tiempo y en el espacio. Hace exactamente 2 semanas, esta Cámara en la que usted y yo nos hallamos aprobó con el voto a favor del Partido Popular y de Vox, con la indiferencia de su aliado Junts y con la oposición del Partido Socialista y Sumar, una proposición no de ley instando al Gobierno de España, es decir, a usted, a poner fin al programa de cierre de centrales nucleares en nuestro país, alargando la vida útil de las existentes en el marco de la normativa europea, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear y los titulares de las instalaciones y atendiendo a criterios técnicos y económicos, a facilitar la sostenibilidad económica de esas instalaciones, a reconocer el papel fundamental que desempeñan en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Adoptar las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento de la Unión Europea sobre industria cero de emisiones netas. A derogar la Ley de Cambio Climático, que en esencia prohíbe la apertura de nuevas centrales. Y ello por considerar que la energía nuclear desempeña un papel fundamental en el mix energético español, por ser desde hace décadas una fuente constante y fiable de electricidad. Por ser nítidamente constatable el cambio que la percepción de la energía nuclear ha experimentado entre la ciudadanía, situada ya a años luz del viejo topicazo de nuclears no gràcies, y por hallarse la energía nuclear reconocida por la Comisión Europea como una fuente de energía sostenible, clave para la transición hacia una economía libre de carbono. Sé que las proposiciones no de ley aprobadas por el Congreso en contra del criterio del Gobierno
sirven en Moncloa para calzar mesas cojas y poco más. Pero aún así no me resisto a preguntarle, ¿va a permitir usted que España sea el único país de Europa que renuncie a alargar la vida útil de sus centrales y a ampliar su parque nuclear en un momento de graves crisis energética? Sigamos con cosas igualmente cercanas en el tiempo, aunque un poquito más alejadas en el espacio, tan lejos como el distrito autónomo ruso de Yamalo-Nenetsk. Según datos recientes del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA, que monitoriza las exportaciones de petróleo y gas desde Rusia a terceros países, España ha comprado gas natural licuado de Rusia por valor de 8.900 millones de euros. 4.077 en el 22, 2.600 en el año siguiente, 2.000 en el año 24 y 221 millones en el primer mes de este año. Según datos igualmente recientes de Enagas, Rusia fue el segundo suministrador el pasado año de gas, solo detrás de Argelia, vendiéndonos 72.000 gigavatios hora, el equivalente del 21% del total de nuestras compras, mientras que en el 23 había sido el tercer máximo proveedor tras vendernos 72.000 gigavatios, el 18% del total. Y por si ello no bastara, desde que comenzara la guerra España ha importado diésel ruso por valor de 1.926 millones de euros, fundamentalmente a través de Turquía y de la India, con los puertos de Tarragona y de Cartagena como principal vía de entrada. Se me dirá que su gobierno lleva años empeñándose en el desarrollo de fuentes de energía a la vez compatibles con la sostenibilidad medioambiental y con la soberanía energética. Me consta. El problema tiene un nombre, sobreinstalación, y la solución tiene otro nombre igual de complicado, repotenciación. Y es que si el funcionamiento intermitente de estas fuentes de generación eléctrica altamente dependientes de las condiciones climáticas obliga a sobredimensionar la capacidad instalada para satisfacer la demanda, la repotenciación o el reacondicionamiento de los aerogeneradores con inversiones de menor calado, con menor impacto ambiental que las precisas para la creación de nuevos parques eólicos, permitiría aumentar significativamente la producción de energía eólica, optimizar las infraestructuras, mejorar la eficiencia y reducir la presión sobre el territorio y los recursos naturales. ¿Dije fuentes de energía compatibles con la soberanía energética? Permítame, señora ministra, que me autoenmiende. Aunque el sol y el viento sean tan españoles como el flamenco y los toros. Lo cierto es que su apuesta casi en exclusiva por las energías renovables no ha hecho sino aumentar la dependencia de la industria española de países, sorpresa, sorpresa, como China, que actualmente controla el 80% del mercado mundial de paneles solares y que ha logrado, mediante su sobreproducción de esta materia, echar del mercado a nuestros propios competidores. La instalación masiva de renovables beneficia antes que nadie al gigante asiático, que ya en el año 2023 sumaba más de la mitad de la nueva generación eólica y solar del mundo. Concluyo con las críticas, señora ministra, y no porque me falte combustible con el que avivar las quejas de tantos sectores y de tantísimos españoles respecto de sus políticas energéticas y de las de su gobierno, sino porque supongo que usted esperará de Vox, y si no, se lo reclamará, propuestas alternativas con las que caminar hacia el objetivo inaplazable de alcanzar la suficiencia energética. ¿Quiere algunas? Algunas tendrá. 1. Siga los pasos de Washington y de Buenos Aires y denuncie el Acuerdo de París. 2. Elabore un plan nacional de soberanía energética que garantice el aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos nacionales, reduciendo la dependencia exterior al máximo. 3. Reconozca la energía nuclear como una componente esencial del mix energético. 4. Elabore un plan nacional de agua que, amén de contemplar la interconexión de las cuentas, acometa la construcción de nuevos embalses para garantizar el suministro de agua en el consumo humano, agrícola y energético, y aplíquese a fomentar el almacenamiento hidráulico por bombeo. Priorice la modernización y actualización de los aerogeneradores existentes, aumentando su potencia instalada en lugar de promover la instalación de nuevos parques eólicos. Revise el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para ajustarlo a las necesidades reales de España. Reduzca la carga fiscal sobre la electricidad. Y 9. Explíquenos por qué acaba de retirar su gobierno la ley reguladora del régimen del comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, porque esa es la muestra más palpable de que su gobierno anda a la deriva, incluso en un terreno supuestamente favorable como es este hemiciclo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.